Continúan las consecuencias de la captura del líder del grupo terrorista CAM, Héctor Yaitul, porque a medida que han pasado las horas no ha ocurrido una situación de pacificación como creían algunos, sino que al contrario la violencia se ha disparado. Horas tras la detención del líder de la guerrilla mapuche, los grupos etnonacionalistas y vinculados a los narcos en el sur de Chile han comenzado a atacar con más fuerza, mucha más violencia que se ha disparado. Al mismo tiempo se ha dado tanta nivel de violencia que incluso empresas privadas están cancelando viajes a la Araucanía por ser una zona insostenible y que no se puede llegar. Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, Pullman Bus, que cancelaron todos sus viajes hacia la Araucanía por la escalada de violencia que se dio. Y en medio de todo eso, salieron figuras del gobierno de Piñera a celebrar el hecho porque la querella, o sea, lo que permitió meter preso a Yaitul fue algo que comenzó en 2020 durante el gobierno de Piñera, y por otro lado han comenzado a apuntar con dedos a quienes se opusieron a este tipo de cosas y que habían generado que no se pudiera sancionar a Yaitul. Están atacando mucho a Atria, están atacando justamente bastante a distintas figuras políticas dentro de la izquierda, y por otro lado la prensa está teniendo duras peleas por esto, especialmente con el senador Felipe Cas por este hecho. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Sebastián Smith y Rodolfo Mendoza Lucar, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Hace algunas horas, o podríamos decir el día de ayer, fue detenido finalmente Héctor Yaitul, líder de un grupo guerrillero, terrorista, etnonacionalista mapuche, de extrema izquierda, y por otro lado que él había reconocido que robaban una gran cantidad de madera en el sur de Chile para comprar después, con esa venta de madera, armamento militar y de esa manera financiar su guerrilla. Ahora, hay otro tema de discusión que no se habla mucho, es a quién le venden esa madera, porque eso igual es curioso, como que no se investiga demasiado, y de dónde están sacando esas armas. Curioso, ¿no? Curioso. Coincidentemente a los militares y a carabineros se les pierden muchas armas que después terminan en el mercado negro. Pero son temas que no se han querido investigar y por algo será, ¿no? Pero de todas maneras, se dio esta captura y algunos incluso decían, especialmente en los sectores de la derecha, que no creo que sea muy acertada esa visión, pero la que tenían que esto realmente era como un plan y que iba a bajar la violencia, todo un intento de apoyar el plebiscito, y que esto sería todo un plan como para mostrar que el gobierno era efectivo y de esa manera ayudar al Boric y de esa manera ayudar a la prueba. Bueno, en realidad ocurrió literalmente lo contrario. Tras la captura de Yaitul, la violencia se ha disparado. Pasado unas horas de su detención, la CAM sacó un comunicado, que es la guerrilla que dirige Yaitul, diciendo que esto era un punto de inflexión, de no retorno, y dijo que iban a comenzar una operación de reclamación territorial aún más profunda, o sea, que iban a profundizar la violencia. Y al mismo tiempo criticaron a Boric y al Partido Comunista de ser ambos de falsa izquierda, de ser unos títeres de la oligarquía, del imperio, y que por otro lado, todos ellos habían apoyado militarizar la tierra mapuche, según ellos, por lo tanto eran traidores y no eran verdadera izquierda, tanto los comunistas como los frente amplistas. Entonces, en gran medida ocurrió lo contrario a lo que se decía, y también pasado unas horas de esta querella, que recordemos que comenzó en el gobierno de Piñera y por eso estaban celebrando un poco ello, un tito para el gobierno de Piñera que fue bastante mal en otros ámbitos, pero pasadas unas horas la violencia se profundizó, y ya al momento de grabar este video han habido 3 ataques simultáneos en distintas partes de la Araucanía con destrucción de maquinaria y con uso de armamento militar, y se espera que esto aumente aún más, porque en molestia por esto, tanto la CAM como otros grupos guerrilleros en la Araucanía están profundizando sus actos de violencia. Y ha llegado a tal nivel que, por ejemplo, Pullman Bus anunció que van a suspender sus servicios desde Santiago a la región de la Araucanía y de los ríos, porque dicen que la violencia es tan alta, es tan incontrolable y se acaba de disparar tanto después de esto que no van a pasar por ahí. Entonces, de a poco la violencia empieza a escalar a tal punto que empresas privadas empiezan a decir: nosotros para allá no vamos, porque no se puede ir, es sumamente peligroso. Y realmente esto ha sido consecuencia en gran medida por culpa del mismo Estado, que ha sido responsable un poco de esto,
y ha sido cómplice de estos hechos, porque por un lado no deja que la gente se organice y se defienda, desarma a la población y cuando alguien se intenta defender con la ley lo aplastan, lo sancionan y lo castigan, pasa eso, no los dejan defenderse, termina dando muchas protecciones a aquellos que son parte de estos grupos armados que matan personas y destruyen grandes propiedades, eso por otro lado, y termina ocurriendo que al desarmar a la población y dejarlos indefensos, o sea, dependientes, y esto no debería ser así, pero lo hacen, del Estado, uno diría, bueno, al menos el Estado se encargaría. No, ni siquiera. Entonces el Estado no participa y cuando interviene es para desarmar a las personas que se quieren defender. Es una locura, ¿no? Entonces han sido medio cómplices. Y esto ha generado una serie de problemas. Por un lado, hemos visto cómo figuras como Pamela Giles han hecho muchas críticas por este hecho, defendiendo a estos grupos armados y guerrilleros. O sea, Pamela Giles ha sido muy crítica, pero no criticando a la CAM y su grupo guerrillero, sino respaldándolo y criticando a los comunistas como al gobierno de ser tibios y no defender a la CAM. Pamela Giles dijo, toda mi solidaridad con Héctor Yaitul, encarcelado por invocación del gobierno a la Ley de Seguridad del Estado. Presidente Gabriel Boric es responsable de su valiosa vida. Claro, porque el guerrillero que ataca permanentemente, valiosa vida, súper valiosa. Su integridad y el respeto al convenio 169, Declaración de los Pueblos Indígenas y demás tratados. Y al mismo tiempo dijo, el compañero Daniel Jadwe tiene algo que decir sobre el apresamiento del dirigente de la resistencia mapuche Héctor Yaitul. Su silencio suena fuerte, más aún con la complicidad del Partido Comunista de Chile que denuncia la CAM. Entonces, la izquierda más dura, y aquí Pamela Giles se posiciona en ese lado, en esta materia, está criticando al gobierno, como también a los comunistas por decir que han sido muy tibios y no están defendiendo a la coordinadora Arauco Mayeco, que cómo puede ser que estén haciendo eso, cómo no apoyan a la guerrilla. Eso por un lado. Por otro lado, vemos una posición completamente distinta, en que sectores de la centroizquierda y de la derecha están criticando al gobierno, como también al Frente Amplio y a los comunistas por decirles que son muy tibios al ser duros con la CAM. O sea, por un lado la izquierda extrema dice, no, estos de las comunistas y el gobierno no son buenos con la CAM, son unos tibios y no están apoyando a la guerrilla. Y por otro lado, la centroizquierda y la derecha le dicen lo contrario. Ustedes son muy tibios por estar sin mano dura contra la guerrilla y son cómplices. Y dentro de eso, una de las críticas más fuertes fue la que se hizo por parte de Huachaina en contra de Fernando Atria. No hay que sacar un cálculo con esto. Yo creo que de alguna manera aquí demuestra una inconsistencia. Porque hoy día está preso Héctor Yaitul porque hubo una querella el año 2020 por la Ley de Seguridad del Estado, la misma ley que hoy día este gobierno se niega a aplicar, ¿no es cierto? Y que además Fernando Atria, cuando era convencional, el 8 de julio del año 2021, lo que hizo fue firmar una declaración que además aprobó el Pleno, en que entre otras cosas pedía, ¿no es cierto?, el que se desistieran, se levantaran todas las querellas por Ley de Seguridad del Estado. Entre esas querellas que estaba ahí vigente justamente la que ha permitido hoy día la captura de Héctor Yaitul y por lo tanto, a mi juicio, justamente esa actitud condescendiente con la violencia, condescendiente, ¿no es cierto?, con el terrorismo, condescendiente con ese tipo de prácticas, esa es la misma declaración en que se pedía la libertad a los presos de la revuelta, en la que Fernando firmó el 8 de julio del año 2021 para pedir que se levantara la querella por Ley de Seguridad del Estado que permitió la captura hoy día de Héctor Yaitul. Ahí lo vieron. Y en realidad esto ha escalado incluso con peleas muy fuertes también dentro del mundo periodístico. Esto ha sido algo muy polarizante a nivel general político. Y una de las más grandes fue la pelea entre Iván Núñez, un conocido periodista, con Felipe Kast, que es senador dentro de la centroderecha por Evópolis, por la región de la Araucanía, donde tuvieron un enfrentamiento muy fuerte con respecto a lo que ocurre en el sur. Perdón, el que está confundiendo los planos aquí es usted. Senador, le estoy diciendo que para la investigación, que usted o no quiere entender o pretende torcerlos. Es que senador, hablando de la investigación penal. Senador, le voy a volver a preguntar porque parece que usted quiere hacer la interpretación. Le estoy preguntando por la causa procesal penal y le he dicho y le he reconocido que lo que usted está señalando es una apreciación de carácter político. Me parece a mí que por el interés público que se está buscando la persecución de un delito, 3 en lo particular, en este caso, que Yaitul tenga fotos con Maduro, me parece, y además que gastemos tiempo suyo, nuestro y de la audiencia en esto es irrelevante. Sobre la causa, y por eso le pido una apreciación sobre la causa, lo otro son consideraciones políticas, sobre la causa por la cual se le va a formalizar mañana, ¿qué antecedentes pueden presentarse para que efectivamente rinda por su actuación ante los tribunales de justicia de nuestro país? Iván, si usted quiere decir que es irrelevante o que estamos perdiendo el tiempo, al hacer un análisis político de una persona que lleva más de 2 décadas imprimiendo el terrorismo en mi región,
¿Y usted cree que eso es irrelevante o perder el tiempo? Está tergiversando lo que le he dicho yo, senador. Se lo puedo repetir 3 veces. Si no quiere entenderlo, ya me parece que... ¿Me deja hablar? Sí, ¿Me deja pero hablar, es que lo que no le puedo permitir es que usted tergiverse lo que le estoy diciendo. Pues, senador, le digo que para la investigación penal... Se lo voy a repetir, porque, senador, se lo voy a repetir. ¿Puedo Dos hablar? puntos, comillas, por supuesto. ¿Puedo hablar o no? Para la investigación penal... ¿Puedo hablar, Sí, Iván? para la investigación penal, ¿qué relevancia tienen las fotos con Maduro, pues, senador? Nadie le está diciendo que tenga relevancia para la Eso es lo que le investigación estoy penal. diciendo. No, si yo no soy el fiscal. Usted está hablando con un senador. Para que se ubique. Por lo mismo, Está hablando con un senador. le estoy preguntando, senador, por la causa que se investiga a Héctor Yaitul. ¿Cuáles son los antecedentes que van a permitir que enfrente a la justicia? Se lo pregunto. Parece que a usted no le interesa la mirada macro de lo que hay detrás de este crimen organizado. No, senador, le estoy haciendo una pregunta en relación al hecho que es noticioso esta jornada. Si usted quiere ver la causa penal solamente y no ver lo que hay detrás, llame al fiscal, porque el fiscal no se puede referir a Senador, lo que pasa le con vuelvo a Maduro. preguntar por la investigación que se lleva Yo adelante, sí. pero vamos Yo por sí eso, me vamos puedo- por los casos que va a enfrentar la justicia. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el antecedente que está en la carpeta? Pero perdón, ¿por qué usted puede definir que lo único importante es la causa penal y yo no puedo opinar? Pero, que también es senador, relevante otras cosas? senador, mire, usted puede decir, O sea, perdón usted que tiene diga. toda la libertad para decirlo. Yo le estoy haciendo una pregunta en función de los hechos que se le están Ya le imputando. respondí su pregunta. Entonces, que evolucionemos a otros temas. Ahí lo ven, una pelea muy fuerte. Y en realidad ahí los dos están equivocados porque por un lado Felipe Cas podría haber dado hechos diciendo como las declaraciones de Héctor Yaitul, que él reconoce que roban madera. Por otro lado la vinculación de esas declaraciones con todos los hechos reconocidos de ataques por la Cámara a lo largo de los años que han hecho, tanto de robo de madera como destrucción de maquinaria. Entonces hay una serie de hechos que él podría haber relatado que dice, oye, esos son relevantes. Pero por otro lado el periodista también o peca de ignorante o lo hace a propósito, porque efectivamente la vinculación con el elemento venezolano es importante a nivel político y en esto afecta, porque no es solo que se hayan sacado fotos con Maduro, cosas así, no es solo así, sino que ellos admiran dicho sistema y han admitido que tienen vínculos y le reconocen en la estructura de la revolución bolivariana. Marimari Pupeñi Pulamien, Inchetá Héctor Yaitul Carrillanca, vocero de una organización mapuche autonomista. Venimos del Gual Mapuche, territorio ancestral mapuche, y traemos el saludo de nuestra gente a esta parte, la 23 de enero, un bastión de lucha bolivariana, revolucionaria, y también extender el saludo a todo el pueblo venezolano que está con el proceso de hacer la revolución en esta parte. Sentimos la solidaridad, sentimos la compañía. Ahí lo ven. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores, las dos cosas son importantes. Por un lado, Felipe Cas respondió muy mal y nos dio, por ejemplo, ejemplos de la situación de cómo cosas que serían importantes para la causa, podría haberlo dicho. Pero por otro lado, el periodista ignora algo que parece ser evidente, que hay vinculaciones bastante palpables por parte de la CAM con la estructura venezolana. Y es una guerrilla declarada legalmente terrorista bajo la legislación chilena y que por lo tanto esas vinculaciones son relevantes, especialmente de un gobierno que es el de Venezuela, que se sabe que tiene vínculos con grupos narcos, por ejemplo, y por lo tanto no se ve imposible que tenga vínculos con grupos guerrilleros, especialmente la CAM. Entonces, ahí vemos todo eso, una polarización bastante fuerte. Y que, aunque algunos decían que esto podía apoyar a las pruebas en su momento, parece ser que fuera a ayudar al rechazo, porque a medida que hay más inestabilidad, el rechazo le ayuda, la violencia aumentó, y por otro lado, los que más se está criticando y golpeando con esto son aquellos que son parte del gobierno, como también de sectores de la izquierda. Al mismo tiempo que vemos que sectores de la izquierda también critican al gobierno por decir que son muy blandos. Entonces, los más afectados ha sido el gobierno de Boric y el Frente Amplio con el Partido Comunista. ¿Pero qué les parece toda esta situación? ¿Qué les parece que hay un sector, y que Pamela Giles lo representa bien, de la izquierda, que están muy molestos porque dicen que el gobierno y el Frente Amplio con el PC son muy blandos al no apoyar a la guerrilla, y por otro lado que la centro izquierda y la derecha digan que los otros son muy blandos, del gobierno, el Frente Amplio y el PC, por no querer hacer mano dura contra la guerrilla? Criticados por ambos lados. Todo esto coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.